Querida familia y amigos de WTN, estamos una vez más en Católicos con Mensaje. En esta ocasión estamos con Mónica López Barahona. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mónica López Barahona, ella es bioética, pero realmente es licenciada y luego doctora en Ciencias Químicas. También fue decana de bioética de la Universidad Francisco de Vitoria, entiendo, y es la directora general, o la presidenta, no sé exactamente, de la Fundación Jérôme Lejeune. Correcto, pues nada, muchísimas gracias por invitarme y sí, efectivamente es así como ha dicho, primero química, luego bioquímica y luego ya entro en el ámbito de la bioética. Y luego además ha sido miembro o es miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias. De la vida. De la vida. De la vida, sí. Con lo cual casi, normalmente siempre empiezo preguntando a la gente, ¿es usted católico? Pero casi probablemente no lo tengo que preguntar. Voy a preguntar, ¿es usted católica? Soy católica, gracias a Dios, sí, soy católica. Y eso le hace más, voy a entrar directamente, ¿eso le hace más feliz? Absolutamente. Sí, eso, el ser católica desde luego es la clave de la felicidad, pero desde niña hasta hoy. O sea, es esa felicidad que independientemente de las circunstancias externas, independientemente de que evidentemente la vida no siempre es un camino de rosas, pero da el sentido a lo bueno y a lo difícil, a lo no tan bueno, y hace que también en el sufrimiento, y a veces de forma especial en el sufrimiento, se encuentre la felicidad. ¿Y le ha ayudado en su carrera? Mucho, muchísimo. A mí en el laboratorio a veces se reían de mí porque si tenía una incubación de 15 minutos, pues en vez de poner el timer rezaba el rosario, por ejemplo. Yo tengo los misterios también, es verdad. Sí, esto me da para dos misterios. Justo. Esto en ciencia no es muy común, realmente, ¿no? Hay un timer, entonces decían, bueno, Mónica tiene una manera particular de medir los tiempos. Pero bueno, al margen de esta cuestión anecdótica, pero claro que me ha ayudado mucho en mi carrera, porque realmente en investigación, donde he estado muchos años de mi vida, 20 años, nos hacemos preguntas para las que buscamos la respuesta en la ciencia. Y uno se da cuenta, independientemente de que crea o no, que las respuestas no siempre las tiene la ciencia. Yo la verdad es que he tenido el privilegio de tener interacción o conversaciones o cenar con premios Nobel o asistir a congresos en los que ellos han hecho una determinada presentación. Y es curioso que generalmente las intervenciones más brillantes terminan con un quién sabe, un who knows, ¿no? Y claro, yo ahí siempre hago un guiño al Señor y digo, tú sabes, tú sabes. Entonces, sí, por supuesto es una gran ayuda, tanto en la búsqueda de la verdad desde la ciencia como en la respuesta a las preguntas últimas, ¿no?, que todos llevamos en el corazón. Entonces, en mi carrera ha sido crucial. Yo no entiendo mi carrera sin la fe, ni mi vida sin la fe. De hecho, en esta serie de Católicos con Mensaje, una de las cosas que va saliendo es la destrucción de dos mitos. Uno de ellos es, oye, uno no puede ser científico y religioso al mismo tiempo. De hecho, casi parece lo contrario. Es decir, uno cuanto más científico es y cuanto más ciencia conoce, más religioso se convierte. Y el segundo mito, que también nos gusta a los católicos hacerlo sobre nosotros mismos y que yo creo que es contraproducente, es eso de, por ser católico esto me perjudica en mi carrera. Es cierto que en algunas personas que son furibundamente antirreligiosas, pues pueden tener algún prejuicio, pero realmente, por lo menos mi propia experiencia y la de muchos que han estado sentados ahí donde está usted, es, no, el ser católico me ha ayudado también en mi carrera, no solo en mi vida, ¿correcto? Sí, sin duda. A ver, yo creo efectivamente que es un mito y que no es cierto. No responde a la verdad el que no se pueda ser científico y ser católico, ¿no? De hecho, pues bueno, aquí estoy yo, entre otros muchos. El científico busca la verdad. Y cuando la verdad se busca con honradez, que es como debe buscarse, puesto que lo que se está buscando es la verdad se encuentra. Y la verdad es una, no hay muchas verdades. Nosotros la escribimos con mayúscula, pero la verdad es una. Entonces, en un ejercicio honrado de búsqueda de la verdad, necesariamente ciencia y fe andan el mismo camino. Es verdad que quien no tiene el don de la fe, pues no verá esa luz que da la fe a las respuestas que la ciencia ofrece. Pero también es verdad que quedarán muchas preguntas últimas sin respuesta, con este encogerse de hombros al que aludía antes de quién sabe, ¿no?
Y luego en la vida y en la vida profesional, la coherencia es esencial. Entonces, es verdad que en ocasiones pues, he podido vivir momentos más o menos complejos, pero la coherencia, como decía San Juan Pablo II, es el martirio de los católicos del siglo XXI. Y es verdad, al final el ser coherente pues da una libertad especial, da una paz interior especial, permite dormir muy tranquilo y bueno, pues yo creo que sí, que al final en la carrera profesional ayuda. O sea, quien me conoce sabe bien que hay líneas rojas que no voy a cruzar y que da igual quien me plantee cruzarlas, sea en el laboratorio, sea en otro contexto a lo mejor menos esperable que se plantee esta línea roja, pues sencillamente no se van a cruzar. San Juan Pablo II decía eso en el Fides et Ratio, decía que la fe y la razón son las dos alas que nos permiten elevarnos y al final uno vuela mejor con dos alas que con una, vaya. Totalmente, totalmente. Sí. Y además es que son sinérgicas y son complementarias. La fe ilumina la razón y la razón aporta razones, valga la redundancia, a lo que por la fe conocemos. Entonces, la verdad que es un privilegio tener fe, porque es un don que no, bueno, que no deja impasible, que configura, ¿no? de alguna manera. Usted es además también la directora general o presidenta, insisto, de la Fundación Jérôme Lejeune. Yo viví mucho tiempo en Francia y en Francia es muy conocido Jérôme Lejeune, pero probablemente en España menos. ¿Quién fue Jérôme Lejeune? Uy, ¿quién fue Jérôme Lejeune? Jérôme Lejeune fue uno de estos regalos que Dios hace a la humanidad. Él fue médico, genetista, y en él se aúna una doble figura no muy común, porque el médico normalmente busca la clínica y el trato directo con el paciente y la investigación básica queda para los básicos y al contrario. Pero en él se aunan las dos cuestiones, porque como genetista él hizo investigación básica y además una investigación crucial y además como clínico trataba a sus pacientes. Jérôme Lejeune fue una persona que, entre otras cosas, identificó la causa genética del síndrome de Down. Es decir, demostró que el origen del síndrome de Down estriba en que estas personas tienen, como él decía muy acertadamente, algo de más, un cromosoma extra. 3 cromosomas en el par 21. Pero ese algo de más, que no es solo genético, porque quienes hemos tenido la ocasión de interaccionar en corta distancia con personas con síndrome de Down, sabemos cómo son capaces de sacar lo mejor de nosotros mismos. Es imposible saludar a una persona con síndrome de Down y no sonreír, por ejemplo, y tantas otras cosas, ¿no?, que podríamos decir. Entonces, él identifica la causa genética del síndrome de Down, identifica que es la trisomía del par 21 y a partir de ahí continúa sus investigaciones en la idea de tratar de buscar una terapia parcial o total a esta alteración cromosómica. Pero bueno, en paralelo vive un drama vital con el que se irá a la vida eterna. Y es que en Francia comienza el debate de la ley del aborto y comienza el debate de la ley del aborto, entre otros supuestos, con las personas que pueden ser diagnosticadas en el útero de su madre con una alteración. Entonces, Lejeune vive con una tristeza verdaderamente profunda y dramática, que su descubrimiento se puede convertir, de hecho hoy podemos decir se ha convertido, en un arma letal para sus pacientes. Porque el hecho de saber que existe la trisomía del par 21 permite identificar en el útero que esa persona tiene síndrome de Down. Con lo cual, pues él dedica su vida a luchar por defender la vida desde la concepción, siempre con argumentación científica, aunque él era una persona católica, siempre apoyado en la ciencia para tratar de ganar esa batalla al aborto eugenésico. Además, Lejeune, él sí fue miembro de la Academia Pontificia de Ciencias y allí San Juan Pablo II lo conoció y fue un amor a primera vista entre los dos, fue el choque de dos inteligencias excepcionales y San Juan Pablo II comenzó a
a pedirle consejo y a pedirle que le instruyera en determinadas cuestiones vinculadas con la vida desde la ciencia y desde la genética. De hecho, se fraguó entre ellos una amistad espectacular. Ellos visitaban Castel Gandolfo, el matrimonio Lejeune, todos los veranos, invitados por San Juan Pablo II. Y bueno, pues Lejeune le dijo al Papa: Santidad, está muy bien que la Iglesia tenga una academia de ciencias, pero creo que la Iglesia necesita una academia pontificia para tratar y defender las cuestiones vinculadas con la vida en sus fases más vulnerables. Juan Pablo II inmediatamente organizó todo para constituir y fundar la Academia Pontificia de la Vida, de la que Lejeune fue su primer presidente. Y 3 meses después falleció con un cáncer de pulmón fulminante. Y bueno, la academia continúa hasta hoy. Si me permite bueno, yo sí podría hablar de Lejeune tanto porque para mí de verdad es un referente en muchas dimensiones. Voy a preguntarte otra cosa. ¿Por qué Lejeune no fue premio Nobel? Bueno, pues Lejeune estaba propuesto por la Academia de Estocolmo al premio Lo digo Nobel. porque es uno de los mayores descubrimientos médicos del siglo XX. Totalmente. Lógicamente. Sí, bueno, fue el padre de la genética moderna, la primera cátedra de genética en Europa en la Sorbona se crea para él, etcétera, etcétera. Sí, es su descubrimiento, no solo, o sea, este ya lo era, pero es que tuvo otros muchos más, ¿no? Entonces, estaba propuesto por la Academia para ser premio Nobel. Le invitaron en Estados Unidos, en el NIH, a dar una charla. Y él justo coincidió con uno de los terremotos de San Francisco. Y fue en San Francisco donde habló. Y él allí habló claramente de lo que es el aborto eugenésico, de cómo la identificación de una alteración genética en útero no puede ser el arma letal para la persona, para el feto que se identifica esta patología. Y dijo esta frase: no podemos convertir lo que se denomina institutos de la salud, NIH, en institutos de la muerte. Se relatan algunos testigos presenciales como el murmullo en la sala fue casi equivalente al temblor de tierra y como muchos se levantaron y se fueron y otros abuchearon, otros guardaron silencio. Él escribía cada día cuando estaba de viaje a su mujer, a Madame Lejeune, y ese día le escribió: si es verdad que se me estaba considerando para premio Nobel, hoy lo he perdido. ¿Por qué perdió Lejeune el premio Nobel? Porque fue coherente. Porque fue coherente. ¿Lejeune está en camino de santidad? Sí. Lo digo porque es importante también, una vez más, a ser católico, a veces en la vida pública y en la vida profesional, tiene algunos sacrificios, pero siempre se tiene más, siempre se recibe más de lo que se deja. ¿En qué proceso, cómo es el proceso de canonización de Lejeune? ¿En qué parte está? Bueno, Lejeune fallece y en ese momento se celebra un funeral por él en la Catedral de Notre Dame y allí sus pacientes piden que por favor se sigan ocupando de ellos, como lo hacía el profesor Lejeune, y de ahí surge el Instituto Lejeune y el embrión de la Fundación Lejeune. Entonces muere en olor de santidad y se empieza a plantear la posibilidad de recopilar sus virtudes heroicas, etcétera, con lo cual comienza todo un proceso de postulación de la causa que ha llevado Aude Dugast, una persona que trabaja en la Fundación Lejeune. Y el proceso primero consiste en una recopilación de todos los datos fehacientes, una investigación científica profunda sobre lo que ha sido la vida de Lejeune. Yo he tenido la inmensa suerte de estar en su casa, en su despacho, con toda ya la documentación, las cartas, los escritos clasificados conforme al proceso. Y una vez que termina esta parte se clausura lo que se denomina el proceso diocesano. En esta clausura se celebró de nuevo una Eucaristía en la iglesia de Notre Dame a la que tuve la suerte de asistir. Y bueno, yo estoy tan segura de que ese día
Lejeune estaba todavía más feliz, si se puede, en el cielo, porque la procesión de entrada, con el obispo y los sacerdotes que concelebraron, estaba acolitada exclusivamente por monaguillos con síndrome de Down. Fue una fiesta en la tierra y en el cielo. Yo creo que no hay un homenaje más elocuente que esto que les estoy contando. De allí se llevó a Roma y se le declaró venerable el 21 de marzo del 2021. Bueno, a veces el Señor hace estos guiños. 21 del tercer mes del año 21. Trisomía del par 21. Y vamos a recordarlo una vez más. O sea, fue nombrado venerable el 21 del 3 del 2021. Es decir, y él fue el que descubrió la trisomía del par 21, que es el síndrome de Down. Sí, el Señor tiene sentido del humor, hace guiños para quien quiere escuchar, ¿no? Y bueno, pues en ese punto estamos, esperando el milagro que permita la beatificación y después el milagro que permita la canonización. ¿Y qué hace la Fundación Lejeune? La Fundación Lejeune en Francia comienza por la asistencia clínica a las personas con síndrome de Down en el Instituto Lejeune, y de ahí surge la fundación, que sobre todo se dedica a investigación en síndrome de Down y en otras enfermedades de discapacidad, en otras patologías de discapacidad con base genética. Y también llevaba una serie de publicaciones y esbozaba la formación en bioética. En este contexto, Carlo Cassini, presidente del movimiento Pro Vita de Italia, también recientemente fallecido y eurodiputado, propone al profesor Lejeune para que se le dé el Premio de la Vida del Parlamento Europeo a título póstumo. Se aprueba y me pide que haga la laudatio. Entonces, en Estrasburgo, tras hacer la laudatio, hablando con Madame Lejeune, con quien me une una amistad importante, y con el presidente de la Fundación Lejeune en París, que es yerno del profesor Lejeune, hablamos de la posibilidad de crear una cátedra de bioética que llevara el nombre de Jérôme Lejeune. Una cátedra un poco al estilo americano, no vinculada directamente a ninguna universidad, pero sí que transmitiera pues esa forma de entender la bioética que tuvo Lejeune, apoyándose en los datos de la ciencia para defender la verdad, ¿no? Y bueno, pues tuve y tengo el honor de dirigir esta cátedra, que traje debajo del brazo después de la estancia en Estrasburgo a España. Y bueno, pues desde la cátedra fuimos desarrollando programas de formación y de investigación en bioética, y fue creciendo de forma que en España se abrió la delegación de la Fundación Lejeune un poco en sentido inverso a como arrancó en Francia. Gracias a la cátedra de bioética nosotros empezamos la formación en bioética y hemos continuado avanzando en publicaciones, y ahora estamos muy cerca de abrir el Instituto Lejeune en España. Estamos muy cerca de abrir el Instituto Lejeune en España. Sí. Tengo que recordarles en este momento a todos los que nos ven que si tienen algún comentario, cuestión, pregunta, cualquier cosa, por favor nos escriban al email que aparece debajo y con gusto les contestaremos. También, como en todos los programas de WTN, ustedes saben que WTN se emite sin publicidad y que también WTN no pertenece a ninguna orden religiosa, no pertenece a ningún grupo que nos esté apoyando, nadie lo financia más que ustedes. Entonces, les ruego por favor que tengan un momento, vayan al sitio web, entren en la parte de donaciones y cualquier cantidad es necesaria y cualquier cantidad es bienvenida. Casi me da pudor preguntarle esto, pero ¿qué piensa del aborto? Me parece que es uno de los dramas, si no el drama, que ahora mismo vive la sociedad, ¿no? Mire, yo creo que a las cosas hay que llamarlas por su nombre y sin juzgar a las personas, porque ahora diré que, primero, porque no nos corresponde a nosotros, y segundo, porque es un hecho que en el aborto hay dos víctimas, al menos dos víctimas, la mujer
que aborta. Al menos. Y al menos, sí, porque también el varón tiene que ver en el aborto, aunque se le excluye normalmente de la ecuación, y también el personal sanitario. Pero bueno, al menos hay dos víctimas, la mujer que aborta y el niño al que no se le permite nacer, ¿no? Entonces, digo, hay que llamar a las cosas por su nombre. Y por duro que parezca el término, el aborto es un asesinato. El aborto implica acabar con la vida de un ser humano. Y la ciencia pone de forma nítida que existe vida desde el momento de la concepción y que esa vida es humana y que es un ser humano. Mónica, permítame que la interrumpa, porque esto es una piedra de toque, es un punto que realmente es importante remarcar. ¿Existe alguna duda de que en el momento de la concepción empieza la vida humana? No existe ninguna duda desde el punto de vista científico y ninguna duda es ninguna duda. Ejemplifico. Si las clínicas de fecundación in vitro tuvieran alguna duda de que aquello que transfieren al útero de la mujer generado en la placa de cultivo tras fusionar el espermatozoide con el óvulo no fuera un ser humano, no lo transferirían. Si pensarán que es un grupo amorfo de células, que es una célula como otra cualquiera, no lo transferirían. O sea, nadie transfiere al útero de la mujer una célula epitelial o una neurona. Entonces, existe el convencimiento implícito, quizás a veces no explícito, de que esta realidad biológica que se genera al fecundar el espermatozoide al óvulo es un ser humano en estado unicelular, bicelular, en 8 células, etcétera, etcétera. Esto como un ejemplo, si quieren, más práctico, ¿no? Pero es que la ciencia, de una manera nítida, muestra que existe vida y es vida humana desde el momento de la concepción. Y lo muestra desde dos disciplinas. Voy a tratar de ser breve, pero es que creo que este punto es crucial. Desde la genética, en la que solo en la especie humana hay unas secuencias genéticas que se llaman ALU. Y estas secuencias las tenemos única y exclusivamente los seres humanos. Ni siquiera otros evolutivamente cercanos a nosotros las tienen. Tanto es así que en medicina forense se identifica si los restos biológicos de un escenario de un crimen son o no humanos porque tienen o no estas secuencias ALU. Por tanto, secuencias ALU, ser humano, vida humana. Por otra parte, la única célula que es totipotente, es decir, que contiene, al modo en que puede contenerlo un ser unicelular, todas y cada una de las estructuras que configuran al individuo de la especie humana, esa célula es el cigoto y ninguna otra. El cigoto es la célula que, si se permite su desarrollo, irá expresando en tiempo y forma los 120 tipos de tejidos que configuran al individuo de la especie humana, los 250 tipos celulares, están contenidos en estado unicelular. No hay un cambio sustancial. Va evolucionando y los va expresando. Y la célula, el diccionario médico, la define como unidad de vida. Por tanto, el cigoto es una célula, es unidad de vida. Contiene secuencias ALU, es vida humana. Pero no es una célula cualquiera, porque es la única totipotente, es la única que contiene a todo el ser. Y esto es incuestionable desde la ciencia. Cualquier científico honrado confirma estos datos que son objetivos y que están publicados. La cuestión es, ¿merece la pena esa vida ser vivida? ¿Vale más la vida del hijo que la vida de la madre? ¿Vale más la vida de la madre que la vida del hijo? Si el hijo tiene una determinada patología, entonces es una vida que puede ser disponible. Toda esta argumentación perniciosa, ¿no? que subyace, pero es incuestionable que es una vida. Y es incuestionable que es una vida humana. Por tanto, el acabar con ella implica un asesinato. El aborto no es una interrupción voluntaria del embarazo. Es una finalización. El aborto no interrumpe nada, no lo pone on hold para que, bueno, ahora no me conviene, pero dentro de un par de meses a lo mejor sí. No. El aborto acaba, finaliza con el embarazo. ¿Podemos llamar al asesinato una interrupción involuntaria de la vida ajena? Y a lo mejor nos sentimos mejor asesinando a la gente. Yo voy a interrumpir involuntariamente la vida ajena.
Sí, pero es que no la interrumpe, acaba con ella. Lo sé, es una broma. Es una forma, los humanos tenemos una forma muy bonita de poner metáforas y eufemismos. El eufemismo es un denominador común en el ámbito de la bioética. Es un denominador común y hay que llamar a las cosas por su nombre. Y solo llamando a las cosas por su nombre podremos enfrentar la realidad. Si las disfrazamos, pues entonces ya es que no estamos hablando de lo mismo. Entonces, dicho esto, el aborto es un drama en el que hay muchas víctimas. Y la realidad es que la mujer que se plantea abortar necesita ayuda. Necesita ayuda en muchas esferas. Necesita ayuda a veces económica, necesita acompañamiento, necesita ser acogida, a veces mantenida durante su tiempo de embarazo. Y yo le puedo garantizar que en mi experiencia personal, concretamente en una fundación en la que acogemos mujeres embarazadas en riesgo de aborto, en España, la Fundación Golfín, poquito conocida, cuando a una mujer se le da una alternativa, de verdad una alternativa, un pro-choice de verdad, una alternativa compatible con la vida, la mujer reconsidera el acabar con la vida de su hijo. Y también le puedo decir que el síndrome posaborto existe, que la mujer se arrepiente de haber abortado y que para quien queda con vida con la carga del aborto, pues supone un drama, ¿no? Supone un drama. Y bueno, apuntar también, habría tanto que decir, pero apuntar también que una mujer no se queda embarazada sola, se queda embarazada con la concurrencia de un varón. Y que el varón está excluido normalmente de la ecuación. Yo he encontrado a veces alumnos que me han dicho, profesora, es que mi novia ha abortado y yo no me he enterado a posteriori, y es que yo era el padre de ese hijo, ¿no? Y es que efectivamente es así. O sea, el aborto en nuestro país, en España, ha sufrido una absoluta involución. O sea, ha pasado de ser un delito recogido en el Código Penal como delito contra las personas, es decir, implícitamente nuestro derecho penal reconocía que el nasciturus era una persona, a ser un derecho de la mujer, que es en la situación en la que nos encontramos ahora. ¿En qué escenario de razonamiento podemos aplaudir que un delito se transforme en derecho? O sea, ¿qué diría la sociedad si el delito del robo o del hurto hoy se transformara en un derecho? ¿Nos quedaríamos impasibles? O si el delito del asesinato hoy se transformara en un derecho. O si el delito del fraude, y podríamos seguir. Lo lamentable, Mónica, es que, ¿qué es lo que dice eso de esta sociedad? Ay, de esta sociedad dice que la sociedad, la verdad, está enferma en muchos escenarios. Y hemos acallado las conciencias, nos falta mucha reflexión, porque yo creo que lo que estoy diciendo es bastante obvio. O sea, que un delito se transforme en un derecho es como dicen los jóvenes, para hacérselo mirar, ¿no? O sea, algo no está funcionando. Entonces, pero nos lo vamos tragando, no reflexionamos, no criticamos. Guardamos ese pensamiento y vamos a seguir desde ahí. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y volvemos enseguida con Católicos con Mensaje.
Volvemos en Católicos con Mensaje con Mónica López Barahona. Estábamos hablando del aborto y me gustaría profundizar un poquillo más en ello. Si un ser humano tiene trisomía en el cromosoma 21, ¿es menos ser humano? No, en absoluto. Es igual de ser humano, o bueno, de nuevo, parafraseando al profesor Leguén, es más, tiene algo de más, ¿no? Tiene un cromosoma de más, pero no. Las aneuploidías, que es como se denominan técnicamente las alteraciones cromosómicas, no hacen que se sea más o menos ser humano. El ser humano, desde el punto de vista de la ciencia, viene definido, como mencionábamos antes, ¿no? Por el hecho de tener estas secuencias ALU, que si tienes 3 cromosomas, el cromosoma extra también las tiene, viene definida, esto hace la pertenencia a la especie humana y viene definido en el momento de la concepción por la generación. ¿Qué le diría a una madre que está esperando un niño con potencialmente o con síndrome de Down? Bueno, yo creo que yo le recomendaría que hablara con mujeres o con familias que ya tienen hijos con síndrome de Down ya nacidos y esto le daría realmente una visión real de lo que es el tener un hijo con una discapacidad intelectual, en este caso con síndrome de Down. Pero mire, yo soy muy osada y tengo amigas, buenas amigas que se les ha diagnosticado durante el embarazo el que su hijo tenía síndrome de Down. Y yo les he dado la enhorabuena, sinceramente. Les he dicho, mira, el Señor tiene sus predilectos y no cabe duda de que entre ellos están las personas con síndrome de Down. Con lo cual, nunca nos piden nada que no seamos capaces de dar. Nunca nos da nada que esté por encima de nuestras posibilidades. Y si te ha distinguido con un regalo así, con una persona tan querida por él, no dudes que es un signo de bendición, ¿no? Y bueno, el tiempo luego pues va dando la razón. O sea, no cabe duda de que tener un hijo con una discapacidad requiere unas atenciones especiales, requiere una estimulación temprana especial, requiere pues una atención especial. Pero no cabe duda de que también aporta mucho, mucho, traen algo de más. Y me decía, antes de esta pregunta, bueno, el hecho de tener una trisomía en el par 21 nos hace menos humanos y tal. Yo de nuevo me gusta llamar la atención sobre la cierta esquizofrenia que tiene nuestra sociedad. Cuando la persona se diagnostica en útero con síndrome de Down, inmediatamente está la opción de abortar, la opción de acabar con la vida. Fíjese que el 96% de los niños que se diagnostican con síndrome de Down en útero de la madre se abortan. El 96%. Es decir, hemos hecho una auténtica masacre, ¿no? en nuestra sociedad. Pero cuando nacen y cuando se les permite nacer y cuando avanzan en su formación, etcétera, entonces todos son ventajas. Entonces hay una compensación económica para la empresa que lo contrata, entonces hay una subvención especial para... Pero si es el mismo. Pero si es el mismo con 12 semanas de gestación o con 12 años. ¿Por qué esta esquizofrenia en la sociedad? Realmente hay muchas, Mónica. Alguien me llamaba la atención el otro día de si muchas de las madres que luego les pagan el aborto les dieran ese dinero para ayudar a su hijo, no lo harían. Es decir, tú pagas los impuestos, pagamos el aborto y sin embargo cuando una persona tiene que dar a luz, pues no se le paga. Es algo, parece que estuviéramos haciendo esprofeso por acabar con la vida. De hecho, está la teoría de la pendiente resbaladiza. Empezamos con el divorcio, después empieza con el aborto para casos excepcionales, luego el aborto más general, luego el aborto para las menores, incluso sin el permiso de los padres, luego y ya terminamos en la eutanasia. Yo lo que quiero decir cuando escucho esto es que todo lo que baja sube y todo y además tengo la sensación de que estamos en el momento donde ya ha llegado el infanticidio. Se está proponiendo las leyes de infanticidio en el estado de California, en Estados Unidos. Infanticidio quiere decir que cuando ya ha nacido se le puede matar. Y es el momento donde está dando la vuelta. Es casi pendular y estamos en el punto de inflexión, ¿no le parece?
Sí, evidentemente hemos sido testigos, nuestra generación, ¿no? de una involución, porque no se puede decir evolución, de una cultura de la muerte, ¿no? También como mencionaba muchas veces San Juan Pablo II. Pero sí, yo creo que sí, que en algunas cuestiones hemos tocado fondo, hemos llegado a ese punto de inflexión y efectivamente ahora toca subir. Es tan antinatural, está tan fuera de la ley natural, ya no del magisterio de la Iglesia, que por supuesto siempre lo ha defendido, ¿no? Pero es tan contrario a la ley natural que necesariamente, efectivamente, todo lo que baja tiene que remontar y tiene que subir. Y sí se atisban, luces de remontar en algunos escenarios, no cabe duda. La cultura de la vida triunfará, volviendo a parafrasear a San Juan Pablo II, y yo tengo esperanza de que al menos en algunos escenarios todavía nos dará vida en la tierra para ser testigo de ellos. Yo espero que sí. De hecho, efectivamente, hay en este momento también Estados Unidos está otra vez volviendo a cuestionar Roe versus Wade, que es la sentencia, si quiere, del Tribunal Supremo que abrió el aborto en Estados Unidos, y parece que existe la posibilidad verdadera de que se reconsidere. Sí, no, es que, bueno, estaría en el marco de la lógica. ¿Qué piensa de la eutanasia? Bueno, pues la verdad es que otra barbaridad en otra fase muy vulnerable de la vida. En esta ocasión, porque el aborto es aborto, el eufemismo es interrupción voluntaria del embarazo, como hemos dicho, ¿no? Eutanasia, buena muerte. Bueno, a ver, vamos a ver. Toda la argumentación en torno a la eutanasia es tan falaz. Es tan falaz porque realmente el dolor se puede paliar, el sufrimiento se puede paliar y se puede y se debe acompañar. Entonces es tan evidente que existe esa alternativa que llamamos cuidados paliativos, es tan evidente que el acabar con la vida no es para lo que estudia el profesional sanitario, sino para... Pero no es más barato matarme. Mucho más barato, claro. Y no es esa la razón. Puede haber, mire, yo creo que una parte, desde luego, es económica. O sea, es mucho más barato una inyección, por poner una de las formas de eutanasia, que todo el soporte en cuidados paliativos y el soporte no solo paliativo, sino también asistencial, ¿no? que linda un término con otro, que requiere un enfermo terminal por poner la eutanasia en el marco de enfermedad terminal, que como sabemos la pendiente resbaladiza, de nuevo aquí, también existe, y en los estados donde se ha legislado y se ha aprobado vemos como la pendiente resbaladiza es un hecho, ¿no? Pero claro que es mucho más barato inyectar y acabar con la vida que todo el soporte que requiere no solo el paciente, sino el cuidador. Porque también la familia y el cuidado del cuidador es necesario. La cuestión de fondo en eutanasia, en aborto, en estas situaciones de la vida en situación vulnerable, es que no somos conscientes de que la vida no nos pertenece. La vida es un don, y por tanto no es nuestra. No nos pertenece, no tenemos el derecho a acabar con ella. Pero Mónica, vamos haciendo de abogado del diablo. Si yo fuera ateo, diría, bueno, usted cree eso y eso es fantástico, yo soy ateo, yo no creo que la vida le pertenezca a nadie porque no pienso en Dios, déjeme acabar con la vida, déjame acabar con mi vida. Sí, pero es que, ¿quién le ha dado la vida? O sea, la vida usted la ha pedido. Usted ha ido a un supermercado donde se compran unos años de vida y la ha pedido. O sea, usted está aquí sin haberlo pedido. No es dueño de su propia vida, no es algo que le pertenezca. Entonces, el hecho de que a usted se le ha dado la vida no le otorga el derecho de acabar con ella. Pero, o sea, entiendo su punto de vista y, vamos, no el suyo, el que pone sobre la mesa. Y la cuestión de la eutanasia normalmente se da en una situación límite, ¿no? En una situación en la que se han perdido facultades pues de movilidad,
casos que hemos visto de paraplegia, pentaplegia, tetraplegia. Hay un sufrimiento vinculado con un dolor o un dolor que induce un sufrimiento en pacientes terminales de cáncer, etcétera, etcétera. Pero es que todo esto, la medicina tiene la herramienta para intervenir. No existe todavía la especialidad de cuidados paliativos en nuestras facultades, en nuestro MIR, en nuestras especialidades médicas. ¿Por qué? Porque parece que es que la medicina solo puede curar. De hecho, alguien me llamaba la atención de, mira, la respuesta para eso, José Carlos, es el 90% de los pacientes o de la gente que pide la eutanasia hoy y que no se la conceden, al cabo que creo que son de 18 meses, el 90% ha cambiado de opinión. Claro. Lo que quiere decir es que cuando una persona está pidiendo la eutanasia, realmente lo que está diciendo es otra cosa, es ayúdenme que me duele. Ayúdenme, efectivamente. Y es que, mire, la medicina, por supuesto, que su objetivo es curar cuando puede, pero es cuidar siempre. Siempre es cuidar. Yo voy a hacer aquí una anotación y espero que no se enfade por ello, de una doctora a la que admiro profundamente y somos muy amigas, que es la doctora Blanca López Cibor. Ella es oncólogo pediatra, dirige la unidad de oncología pediátrica del Hospital Montepríncipe en Madrid. Y en un congreso en el que hablábamos de eutanasia y estábamos compartiendo un grupo de trabajo, a ella le preguntaron, doctora, ¿cuándo cree, atiende a niños con cáncer, ¿no? ¿Cuándo cree, doctora, que deben empezar los cuidados paliativos en sus pacientes? Y la respuesta de Blanca fue en el momento en el que entran por la consulta. Porque el médico debe siempre cuidar y cuando puede, curar. Esa es la medicina. Y ese es el objetivo, y para eso estudian y se preparan durante 6 años y luego la especialidad, etcétera, etcétera. No son verdugos los médicos, no lo son, no lo son. Y es verdaderamente forzar a llevar a cabo las acciones contrarias a aquello para lo que se han formado, a aquello que es su vocación. Entonces, bueno, yo creo de verdad que no es un tópico, que es una realidad. Los cuidados paliativos son la alternativa real a la eutanasia y ante ese grito de ayuda del paciente terminal hay que saber entender y hay que saber interpretar lo que pide. No es un mátame, es un ayúdame, acompáñame y llévame de la mano. Lo interesante además es que la eutanasia es contraproducente, es decir, en aquellos países donde existe la eutanasia, los cuidados paliativos se han desarrollado menos. Alguien me hacía notar, hay un mapa de los cuidados paliativos por países. España está por encima de Moldavia y por debajo de Georgia en los cuidados paliativos. Todo el occidente está más desarrollado. Quiere decir que invierte más en cuidados paliativos. Lo sorprendente, Mónica, a lo mejor no lo sabe, es que los otros países europeos que están muy mal en cuidados paliativos son Bélgica y Holanda, que son los países europeos que tienen eutanasia. Es decir, si adoptamos la eutanasia, lo que estamos diciendo es no voy a cuidarte. Exactamente, es así. Es así, volvemos otra vez al tema del aborto, porque es que es equivalente. Lo que se invierte en aborto no se invierte en ayuda a la maternidad. Lo que se invierte en aborto no se invierte en ayuda a la discapacidad. Lo que se ahorra en cuidados paliativos se implica en la eutanasia, pero es verdad, va de la mano, ¿no? Pero es aberrante que en el siglo XXI la especialidad de cuidados paliativos no exista. No exista. Cuando es una parte esencial en la medicina. Entonces, bueno, intervienen distintos especialistas, normalmente cae en el ámbito de la medicina interna, pero yo conozco estudiantes de medicina que me dicen, a mí me gustaría ser un médico de paliativos. O sea, ojalá que cuando acabe esta especialidad exista. Hay másters en paliativos. ¿Por qué? ¿Por qué no se da la oportunidad al médico? A veces uno piensa que la sociedad occidental actual se ha vuelto suicida. Porque, por ejemplo, en el caso de España, España tiene la menor tasa de fertilidad del mundo. Y tenemos abortos nombrados casi 100.000 al año. Quiero decir, porque hay abortos que no están dentro de esa lista. Con la tasa de fertilidad más baja del mundo, dentro de 20 años probablemente tenemos la edad media más alta del mundo. Estamos matando a los niños que vienen y además le estamos pagando a la gente por matarlo.
¿No es una locura, una contradicción? Sí, forma parte de la cultura de la muerte, pero fíjese, esta palabra suicida, que estoy lamentablemente de acuerdo, me lleva a argumentar también en la dirección de la eutanasia. Mire, en nuestra sociedad todavía cuando alguien intenta quitarse la vida, tratamos de evitarlo por todos los medios. Si alguien va a saltar por un puente, si alguien ha ingerido una dosis de medicamentos letal, allí acude toda la familia, la policía, los médicos, los bomberos, todo para evitar, tratar de evitar ese suicidio, tratar de evitar que acabe con la vida. Y en paralelo, aprobamos la eutanasia. Y hablamos a favor del suicidio asistido. Pero nos hemos vuelto locos. O sea, ¿por qué esta dicotomía? ¿Por qué esta esquizofrenia? Es impresionante, ¿no? Y sí, volviendo al hilo de lo que comenta, efectivamente, si no dejamos nacer y si acabamos con las personas que están en una fase terminal de la vida, al final, ¿quiénes quedamos o quiénes quedan? O sea, al final la cuestión es, ¿quién es el que se erige en el derecho de decidir qué vida merece la pena ser vivida? ¿Dónde está el listón? ¿Cuál es el criterio? Tengo la sensación también, una cosa que es muy importante decir, en todos estos dramas, en el drama de la eutanasia, en el drama del aborto, voy a decir, bueno, pues ahora, por ejemplo, en el tema de la ideología de género, cuando las personas están diciendo, no, yo quiero cambiarme de sexo, cuando eso realmente no se puede, pero siempre hay un sufrimiento detrás. Y hay que decir que lo primero es mirar, cuando una mujer quiere abortar, qué es lo que ha pasado y tener mucha compasión y mucha empatía y mucha escucha para esa mujer que lo que está diciendo está haciendo un grito de ayúdame. A lo mejor es su marido, su novio, su padre que le está empujando a tomar esa decisión y ella no quiere, a lo mejor es ella misma por sus razones económicas. Del mismo modo, la persona que está pidiendo la eutanasia realmente está diciendo ayúdame, y la persona que está diciendo, oye, yo me quiero cambiar de sexo, lo que está diciendo es necesito ayuda. Y eso es lo primero que hay que hacer. Pero no es todo esto acientífico, Mónica. O sea, cuando una persona, hablaba el otro día, es que realmente, por ejemplo, el cambio de sexo, no se puede uno cambiar de sexo. Oiga, todos los cromosomas están diciendo que yo soy hombre, que soy varón. Tendría que volver a nacer y no ser yo. Lo que estamos haciendo es cambiar de genitalidad, ¿no? Exacto, exacto, esta es la cuestión. Es que no, volvemos otra vez al eufemismo. Es que el cambio de sexo como tal no se puede dar. No se puede dar porque XX o XY, o sea, o varón o mujer. Entonces, efectivamente, lo que estamos haciendo es una serie de intervenciones quirúrgicas que cambian la genitalidad, pero es que el comportamiento sexual, aunque vinculado a la genitalidad, no es todo genitalidad. Y la dotación cromosómica y el hecho de ser varón o el hecho de ser mujer, no lo puedes modificar, efectivamente, tendrías que ser otra persona, tendrías que ser un varón o una mujer, ¿no? Lo contrario del sexo que te define. Es científico el cambio de sexo, es científica la eutanasia, porque en la fase terminal de un paciente lo que hay que hacer es cuidar, lo que hay que hacer es acompañar, lo que hay que hacer es paliar el dolor, lo que hay que hacer es tratar con analgesia, lo que hay que hacer es aportar el soporte vital que se necesita, etcétera, etcétera, por supuesto sin caer en el ensañamiento terapéutico, ¿no? Es una barbaridad cualquier tipo de intervención por cualquier metodología que implique un aborto, ¿no? De nuevo, el ginecólogo se preparó para traer a la vida a sus pacientes. El ginecólogo, fíjese, es una especialidad en medicina fascinante porque es el único médico que tiene dos pacientes, la madre y el hijo que está gestando, y debe cuidar de los dos durante el tiempo de la gestación. Se desvirtúa en el aborto completamente. Pero estoy 100% de acuerdo con usted en que la solución de estas cuestiones viene por cambiar la mirada hacia la persona que se plantea llevar a cabo cualquiera de estas acciones. Cambiar la mirada y tender la mano y empatizar, escuchar y sanar. Sanar desde la caridad. Por eso decía antes, no podemos nunca juzgar a nadie, podemos juzgar los hechos son los que son y están sobre la mesa y hay que llamarlos por su nombre.
pero quien se encuentra en esa situación está viviendo un drama de tal nivel que a gritos pide ayuda. Mónica, al final de la entrevista quería entrar en alguna parte personal. ¿Cómo son Carmen y María, sus hijas? Bueno, son los regalos que Dios me ha dado, evidentemente en el seno de mi matrimonio, ¿no? Son muy distintas, muy complementarias y son un don. Yo me paso la vida diciendo que los hijos son un don. Y a veces me lo tengo que repetir a mí misma, ¿no? Porque tienes 7. Yo tengo 7 dones. Está fenomenal. Yo tengo 2. Pero sí, la verdad es que mire, son un don. Son un don. Y bueno, yo hablo con mucha naturalidad de la forma en la que cada una de ellas llegaron a nuestro hogar. Carmen es biológica y yo me quedé embarazada a los 10 meses de haberme casado, después no me volví a quedar, y María es adoptada. Y bueno, pues el Señor me ha permitido vivir la maternidad en las 2 dimensiones, ¿no? En la biológica y en la adoptiva. Y le puedo decir que, bueno, que las 2 son maravillosas, ¿no? Y que me parece un regalo del Señor porque fue la forma en la que Él escogió encarnarse y nacer. Nació del seno de la Virgen en una maternidad biológica y su padre fue San José en una paternidad adoptiva. Y me parece una maravilla el que, bueno, pues el Señor nos haya concedido en nuestra familia poder vivir estas 2 formas de paternidad tan equivalentes y tan maravillosas, ¿no? Y pues qué decir de mis hijas. ¿Cómo hacemos los padres para que nuestros hijos vayan al cielo? Yo creo que rezando por ellos, sabiendo soltar, sabiendo confiar, teniendo muy claro que son nuestros hijos, pero que están prestados. Porque ¿qué edad tienen Carmen y María? Carmen 21 y María 18. Y están prestados, son sobre todo sus hijos. Entonces, esto hay que tenerlo muy claro y hay que saber, hay que ser conocedor de que son un don. Y el don se acoge, pero el don no se agarra. Entonces, se trata de rezar y de reconocer que están en sus manos. A mí me ayuda mucho la imagen del portal de Belén, ¿no? con la Virgen en su regazo, con el niño, sosteniendo, pero no agarrando. ¿Y qué pasa cuando uno de los hijos se aleja? Porque esa edad, bueno, a lo mejor Carmen ya lo pasó, no lo sé, pero vamos, hay una edad, yo tengo 6 hijas y un hijo, hay una edad para los hijos y para las hijas en donde papá pasa a ser, papá y mamá, vaya, pasan a ser de todo lo que digan es fantástico o cielos, incluso cuando no habla se equivoca. Justo, bueno, esa es la adolescencia tan divertida y por otra parte lo mejor que tiene es que se pasa, ¿no? Que eventualmente se pasa. Y cuando ellos se alejan, entonces, ¿qué hacemos? Pues rezar más porque son sus hijos. Entonces, si ellos se alejan, pues nosotros rezamos más. La oración lo puede todo y el ponerlos en sus manos, pues es lo mejor, es lo que tenemos que hacer. Entonces, nosotros tenemos un tiempo en el que tratamos de enseñar, tratamos de mostrar lo que para nosotros es nuestra vida, nuestra clave de felicidad. Pero somos muy conscientes, ¿no? Empezábamos la entrevista diciendo de que la fe es un don, que bueno, gracias a Dios nuestros hijos pues lo han recibido, están bautizados, han recibido los sacramentos, han vivido una vida de sacramentos, de oración, una vida en el marco de la Iglesia, una educación católica, en un colegio católico, etcétera, etcétera. Pero llega un momento en el que tienen que ser ellos los que maduren esa fe, los que vivan esa fe y los que tomen las riendas de su vida. Tenemos que saber soltar. ¿Qué consejo nos da para la reevangelización de España? Yo creo que desde luego nos faltan horas
de sagrario a los católicos. De verdad es muy importante rezar. Y rezar significa escuchar al Señor y ponerse de rodillas ante el sagrario y escucharle. Por supuesto, volviendo a los hijos, hablar a nuestros hijos de Dios, cómo no, pero hablarle mucho a Dios de nuestros hijos. Hacer lo que Dios quiere, cumplir su voluntad, pero querer lo que Dios hace. Querer lo que Dios hace. Abrazar su voluntad también en nuestra vida. Es crítico rezar, de verdad, no es ir a misa el domingo, que por supuesto que sí, es algo más, es la oración personal, es el reconocimiento de esa presencia real del Señor en la Eucaristía, es el frecuentar la Eucaristía más allá de la práctica dominical y con esa gasolina en el motor, entonces sí, acelerar y salir y dar testimonio y ser coherente y decir las verdades como puños, ¿no? Pero primero y ante todo primero es la vida interior y la vida con el Señor y el Señor en el centro. No es que sea lo más importante, es que es lo único importante. ¿Qué santo, tiene algún santo al que tiene especial devoción? Sí. ¿No vale San Juan Pablo II? No lo iba a decir y fíjese que he sido muy privilegiada en muchas cuestiones con él, pero no. Tengo dos. Uno es San José, por el cual, pues doy muchas gracias a Dios por este año pasado dedicado a él y creo que ha sido una forma de mostrarlo a este santo tan ejemplar, del que no hay ni una sola palabra en el Evangelio, pero que es el Padre adoptivo del Señor. Entonces, San José para mí es un referente. Mi padre ya en el cielo se llama José, siempre reclamaba que San José tuviera su puesto en el mundo. Y bueno, San José y Santa Mónica. Santa Mónica, que me parece un modelo de madre, un modelo de oración, un modelo de perseverancia. La madre de San Agustín. La madre de San Agustín. Sí, con ellos me quedo. Pues con eso nos quedamos. También me quedo con la frase de a los católicos nos faltan horas de sagrario. Así que con esto terminamos este episodio de Católicos con Mensaje. ¿Tienen una recomendación? Si tienen un momento, acérquense al sagrario y recen por nosotros. Que Dios les bendiga.